Gloria a Cristo Jesús, hoy vengo a compartir otro sueño que me mostró el Señor, una visión. En este sueño el Señor me mostró que debemos tener mucho cuidado con los chistes y las burlas que salen de nuestras bocas. En este caso, el Señor me mostró cómo yo estaba diciendo chistes y burlas. Antes yo era más burlón y aún sigo teniendo estos momentos en los cuales digo chistes fuera de lugar o bromas que no debería estar diciendo, ya que incluso he estudiado la palabra y me he dado cuenta que si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar todo tipo de historias, romances, guerras, batallas, momentos tristes, momentos alegres, textos que son bastante filosóficos como Eclesiastés, consejos como es el libro de Proverbios, enseñanzas sobre el Señor Jesucristo y muchas cosas hay en la Biblia. Hay de todo en la Biblia, pero ¿sabes qué jamás vas a encontrar en la Biblia? Chistes. En la Biblia las bromas solo aparecen como si son insultos, pero nunca hay un momento donde Jesucristo o los apóstoles o los profetas de antaño usaban el sentido del humor con bromas y chistecitos para así alegrar a la congregación. No digo que a veces alguien no puede decir algo que sea gracioso, ni tampoco estoy diciendo que es pecado reírse, pero hay que comprender que nuestro Señor Dios Todopoderoso, o sea, el Rey que está sentado en su trono, Él no dice chistes, Él no dice bromitas, Él es un Dios serio de orden y todas sus palabras tienen peso. Y en este sueño el Señor me mostraba cómo yo hacía chistes y bromitas y algunos se reían conmigo y la pasábamos bien, pero en ese momento veo a un hermano en la fe y cuando él me escucha diciendo estos chistes y bromas, yo veía la decepción en sus ojos, de cómo él me miraba decepcionado, de cómo todas las cosas que salían de mi boca no eran agradables para Dios. Yo en ese momento me ruborizo y me da mucha pena y yo intento excusarme con él diciéndole, no hermano, es que fue un chiste, fue una broma, y este hermano no me solapó el pecado, ni me solapó el error, y él me hizo entender que lo que yo estaba diciendo estaba mal ante los ojos de Dios, y me termino sintiendo avergonzado y termino aceptando mi error, y en ese momento concluye el sueño. Hay que comprender que en los sueños, a veces cuando tú sueñas sobre una persona que apareció en tu vida, como tu papá, tu mamá, un hermano, un ser querido, lo que sea, a veces esa persona que aparece en tu sueño no representa específicamente ese amigo o ese ser querido, sino que a veces ángeles o hasta Dios, cuando se comunica contigo, toma la apariencia de un ser querido al cual tú respetas, para que así el mensaje que tú recibas lo tomes muy en serio. En este caso el Señor me estaba exhortando a mí de cómo debo ser más cuidadoso con mi lenguaje, de que debo tener cuidado con las bromitas y chistecitos que salen de mi boca, que tal vez sean momentos amenos los que yo pueda provocar, pero ante los ojos del Dios Todopoderoso son actos reprobables. Yo sé que todo mundo necesitamos reírnos y que todo mundo necesitamos un momento de esparcimiento, ya que la vida es bastante dura, pero hay que entender que muchas de las cosas que son graciosas en este mundo no son nada graciosas en los cielos, sino que hasta son ofensivas. Y no solamente este sueño me estaba reflejando sobre los chistes y las bromas, sino también de las groserías o palabras que son sucias. Tampoco no estoy diciendo que hablemos de una manera tan infantil, sino que hay que ser mesurados con nuestro lenguaje. Esto de tener labios sucios, es decir, que salgan palabras sucias de tu boca, es algo tan serio que hasta incluso el profeta Isaías lo vivió con terror, ya que él fue transportado ante el Señor en una visión en su presencia. Hay que recordar que es imposible que alguien esté ante la presencia de Dios y no sea fulminado si está en pecado. Y el profeta Isaías fue transportado ante el trono de Dios en los cielos para que vea la gloria del magnífico de magníficos. Y cuando él ve a Dios en ese momento, en vez de pensar como serían muchos de los cristianos decir, ay, qué bonito veo a Dios, él en cambio comprendía la seriedad de la situación. Él comprendía que era un hombre de palabras sucias, un hombre pecador, y que sería su fin ante estar ante el Dios Todopoderoso. Y esto está escrito en Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Es decir, Isaías sabía que solamente era cuestión de instantes para que él fuera fulminado por la osadía de estar presente ante el Dios Todopoderoso mientras él estaba sucio. Pero Dios Todopoderoso se adelanta a esta situación en su misericordia y envía a uno de sus serafines a ayudar a Isaías. Esto está escrito en el siguiente versículo, que es Isaías capítulo 6, versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca, y dijo, he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Físicamente la boca del profeta Isaías fue limpiada, pero realmente en lo espiritual lo que había pasado es que su pecado, sus malas palabras, es decir, sus chistes, sus burlas, sus insultos y malas palabras, habían quedado perdonados. Pero también este versículo muestra un secreto sobre las malas palabras, ya que hay que entender que el serafín estaba agarrando
siendo un carbón encendido, o sea, algo que estaba muy caliente. Y el serafín lo estaba tomando con unas tenazas, que esta piedra purificadora, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca angular, si alguien hubiese tocado esta roca se quemaría, se lastimaría. Es decir, el profeta Isaías fue limpiado de su pecado, pero a través de un proceso doloroso, ya que esta piedra viva estaba en extremo caliente y quemó su pecado en sus labios. ¿Qué significa esto? Uno sigue con este pecado de los chistes, las burlas, las groserías, puede que el Señor al limpiarte termine permitiendo una situación dolorosa por la gravedad de nuestros pecados. Por eso este sueño me muestra cómo el Señor Dios Todopoderoso no solamente me exhorta a mí, sino que exhorta a cualquier otro hermano en la fe que está pasando en lo mismo, que también, al igual que yo, decimos malas palabras, groserías, burlas, chistes que no son nada adecuados para la gloria del Dios Todopoderoso. Porque nuestro Dios es un Dios recto, un Dios regio que está sentado en un trono de gloria, y en su gloria no son aceptados ni burlas, ni chistes, ni palabras que no son dignas de su presencia. Así que este sueño nos exhorta a todos, queridos hermanos, a que cuidemos nuestras palabras. Hasta incluso el dominar la lengua es algo tan desafiante que hasta incluso el mismísimo apóstol Pablo y cualquier otra persona que ha buscado de Dios ha tenido que luchar muchísimo para así refrenar su lengua. Como está escrito en Santiago capítulo 3, versículo 4 al 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por eso la lengua es algo que tenemos que dominar todo hermano en la fe, que es un gran desafío. La lengua es algo muy pequeño, pero termina contaminando todo el cuerpo. Y hay que comprender que nosotros no podemos dominar nuestra lengua, sino que es el poder de Dios que nos va a ayudar a poder santificar nuestros labios, tal cual como le pasó al profeta Isaías, que fue purificado con esta piedra viva para que así su pecado sea perdonado. Pero aún así tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, para que así poco a poco, en vez de que salgan palabras ofensivas, groserías, bromas y cosas que son inadecuadas, pueda purificarse las aguas que hay en nosotros. Como nos lo exhortó en el mismo capítulo 3 de Santiago, pero ahora versículo 10 y 11. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?